Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy. Estos son nuestros titulares de esta semana. Dos investigaciones de la Universidad de Cambridge y de Privacy International advierten que los datos registrados en las aplicaciones de seguimiento menstrual pueden ser usados por gobiernos y empresas para controlar la vida reproductiva de las mujeres y perseguir el aborto. ¿Cuáles son las preocupaciones? Les contamos con una de sus investigadoras principales. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro sigue acumulando titulares por sus declaraciones machistas y violentas contra las ciudadanas. Su último desatino fue decir que las mujeres deben acompasar el clítoris con el cerebro. Les explicamos las consecuencias de su discurso, mientras incumple sus promesas a los feminismos, que lo ayudaron a ganar la presidencia. Y vamos a comenzar hablando de dos investigaciones realizadas por la Universidad de Cambridge y por Privacy International, que alertan sobre el riesgo de registrar datos en las aplicaciones de seguimiento menstrual. Pues estos pueden ser usados por gobiernos y por empresas para controlar y para comerciar con la vida reproductiva. Típicamente, estas apps recopilan información del periodo menstrual, las preferencias sexuales y también los métodos anticonceptivos y de planificación, entre otros datos. También predicen con más o menos exactitud la ovulación y en general el ciclo hormonal de las usuarias. ¿Por qué hay un potencial riesgo? Pues para el análisis vamos a conectar con la doctora Stephanie Felsberger, quien es investigadora del Centro Minderoo para la Democracia y la Tecnología de la Universidad de Cambridge y además es la autora principal de uno de estos estudios. Thank you, doctor. Thank you so much for having me. Basada en tu investigación, tú afirmas que los datos de seguimiento menstrual pueden utilizarse para monitorear la vida reproductiva de las personas. ¿Qué encontraste? Sí, entrevisté personas sobre cómo percibían su privacidad en apps y también revisé diferentes maneras en las que eran usadas. Y encontré que, por ejemplo, en Reino Unido, específicamente la policía ha estado accediendo a datos de apps de seguimiento de periodos en sus investigaciones sobre pérdidas de embarazos inesperados, lo que significa poder investigar en cualquier momento un embarazo que termina inesperadamente, y había incluso algunas indicaciones dadas a la policía de que esto era permisible. Y es uno de los primeros casos documentados y está soportado por el medio The Independent. Y también sabemos que esto es también una preocupación en Estados Unidos, donde muchas personas han borrado sus aplicaciones de seguimiento del periodo. ¿Existe alguna conexión entre la situación política en Estados Unidos, donde muchos estados han criminalizado el aborto, y una posible vigilancia reproductiva? Potential reproductive surveillance. Creo que sí y no. Creo que es casi lo mismo, que sucede con otras maneras en las que las compañías recolectan datos. Tenemos esta vigilancia masiva realmente perversa, y esa recolección sucede con tantas compañías privadas y no creemos tanto en ello hasta que es usado en nuestra contra. Así que creo que es exactamente el caso aquí. Así que estas aplicaciones no fueron desarrolladas con el propósito de vigilar a las personas, sino porque las compañías podrían ser investigadas. La policía puede acceder al teléfono. Significa que esa información está disponible y que si el contexto político cambia, entonces necesitamos construir mejores protecciones para estos datos tan sensibles, de modo que no puedan ser usadas para controlar la vida reproductiva de las personas. Todo esto me recuerda a comentarios sobre cómo los algoritmos actuales de inteligencia artificial podrían incluso predecir un embarazo antes de que una mujer se entere. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es posible? How do you feel about that? Is it possible? Es engañoso. Creo que hay un reporte muy famoso que era llamado Target Baby, en el que la tienda Target le enviaba a un adolescente publicidad con un montón de información sobre embarazo, y esto incluso antes de que su papá lo supiera, y estaba basado en información recolectada por Google, basada en las búsquedas de Internet de esa persona. Y es complicado porque el embarazo es uno de los mayores eventos que cambian la vida cuando tienen que ver con consumo.
events when it comes to consumption. So it's always been something that advertisers have. Así que siempre ha sido algo en lo que el marketing ha estado muy interesado. Poder predecirlo y darse cuenta, y de hecho es algo que es fácil deducir basado en lo que alguien está comprando. Así que podría decir que hay un algoritmo porque está basado en el análisis de grandes datos y hábitos de consumo. Así que supongo que la respuesta es sí. Answer is yes. Well, and finally, which other risks? ¿Qué otros riesgos encontraste para la seguridad de las mujeres, como perspectivas laborales, protección de seguros o el uso indebido de empresas para fines de marketing? Of companies for marketing. Yeah, there's also the risk Sí, with this esta información también podría ser usada en violencia de pareja. Este no es un caso para el que encontramos evidencia, pero sabemos que, por ejemplo, en términos de tecnología, esta ha sido usada dentro de casas en el contexto de relaciones abusivas. Y como mencionas, está el contexto en el que compañías despliegan programas de bienestar y con las aplicaciones podrían ser capaces de acceder a la data, y si esta revela si alguien tiene la intención de embarazarse, esto podría afectar sus prospectos laborales o de ascensos. that might be harmful to their job prospects or promotion prospects. And there's also the risk that insurance companies. Y este es el caso de las compañías aseguradoras que podrían adquirir estos datos, y eso podría conducir a diferentes calificaciones de seguro, porque podría revelar que tienes alguna condición previa. Pero diré que algunos de estos casos son potenciales, y eso es lo que lo hace realmente difícil, porque las aplicaciones son realmente valiosas y están beneficiando a personas que las usan mucho, pero el precio de un riesgo existente. And I think the report was trying to kind of bring that gap a little bit closer. Bueno, absolutamente interesante, y para prestar mucha atención es la doctora Stephanie Felsberger de la Universidad de Cambridge. Thank you again. Thank you so much. Bueno, y vamos a continuar. Ya en su último año de mandato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sigue sumando titulares que nada tienen que ver con su gestión, y sí mucho con declaraciones machistas y violentas hacia las mujeres. Petro ha calificado a periodistas opositoras de muñecas de la mafia. Ha dicho que hay feminismos que destruyen al hombre y ha protagonizado episodios de acoso, además de proteger sistemáticamente a funcionarios acusados de violencia. Veamos algunas de sus declaraciones más erráticas. Y una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia. Me va a explicar la ministra, porque misoginia es que le tiene asco a la mujer, que hay muchos aquí misóginos. Pero yo no le tengo asco. Yo he visto feminismos que destruyen al hombre. En todo barrio popular hay un Brian que se lleva a las mujeres quién sabe a qué, y después las deja embarazadas y botadas. Y uno de los mayores problemas de Colombia, Bogotá, es la mujer embarazada. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, las mujeres son las que tienen que limpiar esas banderas, rehacerlas, volverlas a coser, quitarle las heridas, bañarlas de amor y de besos. El soldado herido era curado por la mujer más bonita de la guerrilla del M-19. ¿Por qué? No porque fuéramos machistas, sino que ese soldado podía curarse más rápido. Pues las palabras del presidente han sido una fuente constante de decepción para las feministas colombianas, que fueron fundamentales en la base votante que le dio la victoria a cambio de la promesa de políticas incluyentes y con enfoque de género. Promesa que está lejos de cumplirse. Le consultamos a la activista feminista Paula Forero sobre el impacto de esos desatinos. Esto nos dijo. Pues las declaraciones de Petro son bastante, pues dejan mucho que desear. Y lo más triste de todo es que no solamente se queda en discursos, sino que también hace parte de su plan de gobierno, ¿no? Entonces, obviamente hace todos estos comentarios revictimizantes, machistas, en donde se refiere al cuerpo de las mujeres, donde las responsabiliza de la maternidad temprana y el abandono paterno, en vez de utilizar sus micrófonos para, no sé, como nombrar la cantidad de feminicidios que hubo el año pasado, que es como la tasa más alta en muchos años, hablar sobre la crisis de trata de personas y explotación sexual, que también está disparada desde hace mucho tiempo, y él prefiere como, de hecho, no solamente hacer comentarios despectivos sobre
las mujeres como comentarios machistas, sino que incluso se atreve a decir que el feminismo es perjudicial para el hombre, que hay feminismos que destruyen al hombre. Y esto se traduce obviamente en su plan de gobierno, donde Minigualdad no ha ejecutado ni el 4%, que también fue una promesa de campaña por las cuales las mujeres salimos a marchar y muchas apoyamos su gobierno por eso, en donde la emergencia nacional por feminicidios quedó en veremos, o sea, se decretó, pero el Ejecutivo no ha hecho nada al respecto, en donde por el contrario tenemos unas acciones del gobierno que es como nombrar a una persona como Juan Clorian, que se ha demostrado que no tiene ningún tipo de apoyo al movimiento feminista de ni mujeres. De hecho, ahorita acaba de nombrar una viceministra de mujeres que tiene varias denuncias de acoso laboral, y esto acompañado de otra línea de gobierno que es nombrar a sus amigotes que tienen denuncias de acoso en cargos de poder. Y vamos a seguir en Estados Unidos. Donald Trump, acompañado del secretario de Salud antivacunas Robert F. Kennedy, vinculó el autismo con las vacunas en bebés, pese a que no hay evidencias. También afirmó sin pruebas que el uso de acetaminofén en embarazadas y niños está relacionado con el autismo. Y aunque él no es un experto médico, les aconsejó a las gestantes que no lo consuman. Esto dijo. La FDA notificará a los médicos que el uso de, veamos cómo lo decimos, acetaminofén está bien, que se conoce comúnmente como Tylenol durante el embarazo, puede estar asociado con un riesgo muy alto de autismo. Por lo tanto, tomar Tylenol no es bueno, lo diré, no es bueno. La respuesta fue casi unánime por parte de autoridades de salud. Las agencias sanitarias de la Unión Europea y Reino Unido confirmaron la seguridad del paracetamol durante el embarazo e insistieron en que no hay evidencia que lo vincule con el autismo. La OMS declaró que las aseveraciones de Trump citaban estudios que apuntaban a una posible relación no confirmada por investigadores después de ello. Precisamente, Víctor Ahlqvist, autor principal del mayor estudio sobre posibles vínculos entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo, afirmó que la administración Trump parecía haber malinterpretado la evidencia. No encontramos evidencia que respalde que el paracetamol durante el embarazo cause autismo. Creo que este es un mensaje alarmante y malinterpretado. En nuestro estudio descubrimos que el paracetamol no parece ser un factor importante en el riesgo de autismo. Estudiamos 2,5 millones de embarazos suecos y gracias a esta gran cantidad de material en Suecia podemos explicar el motivo por el que la madre usa el medicamento. Así, al principio observamos un ligero aumento del riesgo, pero cuanto más consideramos estos factores de confusión, más desaparece el riesgo y finalmente desaparece. Para volver a ver este y otros episodios de Ella Soy, ustedes pueden visitar nuestra sección de programas en france24.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.